Amén. Abra su Biblia. Si no trae Biblia, pues acérquese con alguien que traiga Biblia. Amén. Amén. Efesios 4, versículo 32. Dice así la bendita palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leamos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor. Queremos posar por un momento para primeramente reconocer el señorío tuyo en estas vidas, Señor. Dios Padre, gracias por la bendición grande que nos da, Señor, de pertenecer a tu iglesia, a tu familia, a tu rebaño. Dios, gracias porque siendo no merecedores de nada, tú nos has hecho ricos con riquezas espirituales, Señor. Dios Padre, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que nuestro tiempo aquí en tu templo, Señor, sea un tiempo provechoso, Señor. Que podamos en todo momento reconocer el señorío tuyo en nuestras vidas. Y Dios, abrir nuestro oído espiritual para dejar que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y poner, Señor, eso que tú hablas en nuestra vida, ponerlo en práctica en nuestras propias vidas, Señor. Para que de esa manera la luz tuya brille a través de nosotros. Dios Padre, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que bendigas a Josefina Romero, Señor. Creemos, Dios, que tú eres un Dios sanador. Mi hermano, Señor, que estaba dirigiendo la alabanza, hermano Omar, nos recordaba, Señor, de que tú eres un Dios sanador, Señor. Que sanas, nos sanas emocionalmente, nos sanas espiritualmente y también nos sanas físicamente, Señor. Dios, yo te pido que la buena mano tuya, Señor, sea sobre esta mujer, Señor Josefina, que la mano tuya, Señor, sea ahí trayendo sanidad a su cuerpo, Dios. Padre, recordamos a mi hermana Alicia también, Señor, pidiendo, Dios, que la buena mano tuya sea sobre el cuerpo de ella, Señor, tú le des una pronta recuperación y ella pueda dar testimonio, Señor, de lo bueno, lo misericordioso, lo compasivo y aún lo poderoso que tú eres, Señor, para traer sanidad al cuerpo. Dios, tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, aquí estamos, Señor, para ser alimentados con tu preciosa palabra. Te lo pido, Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano o a su hermana que está al ladito de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué bendición poder verle y tenerle a su lado. Amén. 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 Qué lindo que podemos ser lo que somos, familia de Dios. Amén. Y en la familia hay de todo, ¿verdad? Y usted es de familia grande, usted sabe que en la familia hay de todo. Yo vengo de una familia de 12, 8 se lograron, ya algunos ya están en la presencia del Señor, pero yo sé lo que es estar en una diversidad de hermanos y hermanas. Amén. Y en la casa del Señor también así somos diferentes. ¿Sabe usted? Mire a su hermano, mira al que está al lado de usted. Es diferente a usted, pero es su hermano y su hermana. Ámelo. Bueno, ya vamos a llegar a la predicación esa de amados los unos a los otros. En unas 2-3 semanas más voy a predicar sobre eso. Hoy día quiero hablar acerca de perdonaos los unos a los otros. Y nos hemos venido viendo en la Escritura esos mandatos que el apóstol, mayormente el apóstol Pablo, le hace a la iglesia de alguna manera ser de bendición los unos para los otros. En días atrás hablamos acerca de orar los unos por los otros y cuánta necesidad hay que oremos los unos por los otros. ¿Puede decir amén a eso? Y no cuánta necesidad hay de que nos levantamos delante del Señor, primeramente decíamos ese día, para salir triunfantes en las dificultades de la vida, para salir nosotros triunfantes en las dificultades de la vida. Necesitamos que alguien ore por nosotros.
Para nosotros poder tener fe y no nos falte la fe cuando enfrentamos los ataques del enemigo, necesitamos que personas oren por nosotros. Cuando tenemos el deseo de seguir creciendo y madurando en las cosas del Señor, necesitamos que personas oren por nosotros. ¿Puede decir amén a eso, hermano? Es una de las grandes necesidades que tenemos como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. Necesitamos que personas oren por nosotros para poder salir triunfantes, para que la fe no nos falte y seguir creciendo y madurando en las cosas del Señor. Ahora después miramos que necesitamos animarnos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Ahora yo sé que usted puede dar testimonio de esto. El desaliento es real en la vida de las personas. El desaliento. El desaliento es venenoso, es algo que va a venir a la vida de la persona. El desánimo es dañino y es destructivo. El desánimo puede hacernos a nosotros que nos rebelemos contra Dios. El desánimo puede hacer que nosotros estemos negando a Dios mismo. El desánimo puede hacer que nosotros rechacemos a Dios o nos los alejemos de Dios. El desánimo, cuando viene desánimo en nuestra vida, necesitamos que alguien ore por nosotros y alguien nos dé una palmadita en el hombro diciéndole: Dios está contigo y yo también estoy contigo. Bendito sea el Señor. El desánimo es algo que vamos a enfrentar. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa encrucijada de la vida cuando queremos colgar los guantes, cuando queremos tirar la toalla, cuando queremos dar por vencidos, cuando decimos ya aquí esto ya terminó? Necesitamos personas que nos animen, que nos motiven, que nos alienten, que nos aviven nuestra vida. Necesitamos personas a nuestro lado animándonos los unos a los otros. Después mirábamos acerca de edificándonos los unos a los otros. Necesitamos edificar nuestra vida, no solamente orar, no solamente motivarnos, necesitamos edificar nuestra vida. Y decíamos en esa enseñanza de que una de las formas de edificar nuestras vidas es cuando nosotros confrontamos a las personas. Lo hacemos con amor, por supuesto, lo hacemos porque queremos edificar su vida, pero confrontamos a la persona. Y les traía el texto de una ocasión cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro. Mire, dos tremendos hombres de Dios, y uno teniendo la valentía, teniendo la fuerza de voluntad para confrontar a otro gran siervo de Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, dice de que lo que estaba haciendo Pedrito no le agradó a Pablo, y le dice: mira, Pedro, lo que tú estás haciendo que otras personas hagan lo mismo. ¿Recuerdan ese pasaje? Gálatas 2:13. Cuando Pablo le dice: mira, Pedrito, tú estás diciendo que las personas gentiles se hagan judíos o se judaicen, en otras palabras, que no coman puerco, que guarden el sábado, que sean personas que amen a Dios. Tú les enseñas eso porque quieres que los gentiles se judaicen. Pero le dice el apóstol Pablo a Pedro, le dice: pero Pedro, tú eres judío y ahora vives como gentil, y a los gentiles le pide que se judaicen. Eso no está bien, le dice. Y lo confronta, le dice: mira, por la hipocresía tuya, así le dice, por la hipocresía tuya, por vivir de esa manera, por decir que eres una cosa y haces otra cosa, te estás llevando entre los pies a otras personas. ¿Me escucha, hermano? Escúchame bien aquí, hermano o hermana. Por las decisiones que usted y yo tomemos, por la forma de vivir que usted y yo tengamos, nos vamos a llevar entre las patas, como dicen por ahí, a otros. Los hijos van a mirar cómo vives la vida espiritual y van a decir: bueno, si ella lo hace, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Bendito sea el Señor. Eso es lo que estaba pasando aquí en este pasaje. Estaban siendo confrontado una persona que necesitaba ser confrontada. Y luego hablamos acerca de que la edificación también viene por la corrección, que usted corrige a la persona y le dice: mira, lo que tú estás haciendo no está bien, no está correcto. Mira, lo que tú estás pensando hacer no es correcto, Dios no lo aprueba eso. Pero lo hacemos para edificar a la persona.
Y después hablábamos acerca de podemos nosotros también edificar a la persona, capacitando a la persona a través de la palabra y a través de los dones espirituales. Bueno, hoy día, déjenme ya el pequeño resumen para aquellos que no han venido, aquellos que faltan algunos domingos, que se van a San Francisco, se van a otras partes. Vamos a hablar sobre perdonar los unos a los otros. Ahora, mire, yo quiero que vea el texto en Efesios 4:32. El apóstol Pablo le dice que hay que hacer dos cosas antes y después él dice perdonaos. Pero si nosotros no perdonamos, menos vamos a ser benignos y misericordiosos. Yo no sé si me escuchó lo que dije. Pero Pablo dice, antes sed benignos, ser buenos, bondadosos con otros, misericordiosos, o sea, dándole a la persona lo que no merece. Eso es ser misericordioso. Que le das a la persona, o que más bien que no le das a la persona, que no le das a la persona lo que merece. Eso es ser misericordioso. Y después le dice, perdonaos los unos a los otros. Pero yo quiero comenzar con el perdonaos los unos a los otros, porque me temo que nos va a ser más difícil ser benignos y ser misericordiosos si no perdonamos. No, te faltó decir un buen amén. Porque nos va a ser difícil perdonar a alguien, o más bien, nos va a ser difícil el que nosotros seamos benignos con alguien, que seamos bondadosos con alguien, si no primeramente le perdonamos. Va a ser bien difícil que usted esté en la línea para comprar la comida y usted le diga a la persona que está detrás de usted, que es la persona que usted necesita perdonar. Va a ser bien difícil que usted diga, mira, ya está, no te preocupes, yo voy a pagar. Va a ser difícil que usted sea benigno con él o con ella si primeramente no le perdona. Aunque no diga amén, es amén. Ser misericordioso, que usted va a decir, mira, la verdad lo que tú mereces es que un rayo te parta, pero yo voy a orar por ti para que Dios te mande bendiciones. Eso es ser misericordioso. Pero usted y yo no vamos a poder ser misericordiosos con nadie sin antes tratamos con el asunto del perdón. Entonces déjeme comenzar a hablar un poquito acerca de esto. Y le voy a llevar primeramente a la bendición que tenemos cuando somos perdonados primeramente por Dios. El perdón restaura, hay una restauración a través del perdón. Cuando nosotros recibimos perdón, hay una restauración. Y quiero llevarle a uno de los textos muy conocidos en el libro de Salmos, Salmo 51. Permítame leerlo, yo sé que está largo el Salmo, pero yo quiero que usted escuche el corazón de un hombre que tuvo un arrepentimiento delante de Dios y le pidió perdón a Dios. Dice la palabra del Señor, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de la alegría y la recreación, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este pasaje, este salmo más bien, es el resultado de lo que ocurrió en 2 de Samuel, cuando da la historia de David. En 2 de Samuel capítulo 11, no abras tu Biblia, déjala, toma la nota nada más, pero es el pasaje donde dice la Biblia de que David dice, él no va a la guerra ese día. Llegaba el tiempo en que los guerreros salían a conquistar tierras. Eso era lo que ocurría en aquel entonces, en cierto tiempo del año. Salían a conquistar. Y dice la Biblia que ese año, esa ocasión, David no salió a la guerra. Y luego dice el texto que se levantó tarde. Dice, al caer la tarde, él se levantó de su lecho. En otras palabras, se quedó dormido todo el día el hombre. Se quedó dormido. Y se levantó, dice, y empezó a caminar por el terrado de su palacio. En otras palabras, no tenía nada que hacer el hombre. No había que hacer. Y alguien dijo por ahí que una mente desocupada es el mejor taller de Satanás. Y dice la Biblia de que cuando él no va a la guerra, se levanta tarde y anda cantando Kumbaya. Dice de que miró al vecino y miró a una mujer muy bella, dice, que se estaba bañando. Y él mandó traerla, se acostó con ella, salió embarazada. Y después de que fue una más que la mujer dice, bueno, vamos a tener que hacer algo. Él manda a llamar al esposo Urías, al esposo de ella, y manda una carta después diciéndole, póngalo al frente de la batalla para que lo maten. Cuando lo mataron a ese hombre, le mandaron la noticia a David, y David pensó que todo estaba ya tranquilo, que ya nadie iba a saber nada, y él dijo, aquí la cosa ya terminó. Pero se olvidó de que Dios mira todas las cosas, y que Dios está en todo lugar. Y dice la Biblia que Dios manda a su profeta Natán, y le dice, ve y habla con mi siervo David. Y va aquí está hablando un hombre, un profeta de Dios, con el hombre más poderoso en aquel entonces sobre la tierra. El hombre más poderoso sobre la tierra en aquel entonces. Y él buscó la forma de cómo confrontarlo. Y él le da una historia. ¿Se recuerda? Él le da una historia. Y después de que David escucha la historia, dice, ese hombre debe de morir, merece morir. Y entonces Natán levanta el dedo y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. En ese momento David se dio cuenta de que no estaba tan oculto lo que él había hecho, que Dios lo sabía. Dice la palabra del Señor que después de que ocurre eso, entonces viene el arrepentimiento de David, viene la confesión de su pecado y él escribe el Salmo 51. Allí en el Salmo 51, él abre su corazón delante de Dios. Él le dice al Señor cómo se sentía, qué era lo que estaba pasando en su interior. Al tratar él de ocultar su pecado, él dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tú me amas en verdad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré
era más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de mi salvación. Contra ti solo he pecado. Crea en mí un corazón limpio. No me eche de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él hace una confesión a Dios. Le dice: Señor, yo estoy arrepentido por lo que hice. Y yo quiero que, Señor, que tú me perdones. Porque si alguien me tiene que perdonar, eres tú, oh Dios. No son los vecinos, no son mis compañeros, no son las personas. Eres tú, oh Dios, que necesita perdonarme, Señor, porque a ti he ofendido. ¿Me está escuchando, iglesia? So más bien David le dice al Señor: Señor, perdóname. Y Dios le perdona a David. Dios perdona a David. Dios le da una nueva oportunidad a David. Dios le da esa libertad y esa limpieza y pone un cántico nuevo en la vida de David. David le dice: Señor, cuando tú me perdones, yo voy a enseñarle a los transgresores sus caminos. Yo voy a hablar acerca de ti. Cuando tú me perdones, mi lengua va a cantar justicia y mi boca va a cantar alabanzas. Cuando tú me perdones, oh Dios. Y usted sabe la historia, hermano. Cuando usted lee los salmos, usted encuentra salmos hermosísimos. Después de que él recibe el perdón de Dios, después de que él recibe esa restauración de Dios, él dice en el Salmo 103, una alabanza por la misericordia de Dios. Él dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores, el que y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando él recibe el perdón de Dios, hay un cántico nuevo en sus labios. Hay una alabanza para Dios, diciendo: Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Lo que no merecía, Dios me lo dio. Bendito sea el Señor. Y no, tú lees en la escritura la gratitud que había en él, los favores y la fidelidad de Dios. Él dice en el Salmo 138: te alabaré con todo mi corazón. Delante de tus dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y extiende al humilde, mas al altivo a ese lo mira de lejos. Y no, David entendió la misericordia de Dios, entendió que era solamente por el amor y la fidelidad de Dios que él había recibido perdón. Él dice en el Salmo 145, reconociendo las bondades, la grandeza y la providencia de Dios, él dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ciertamente y misericordioso, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Me estás escuchando, iglesia? Y lo que quiero decir aquí es, cuando nosotros reconocemos de que el perdón de Dios no lo merecíamos, que Él tuvo misericordia para darnos a nosotros, para no darnos lo que merecíamos, y tuvo gracia para nosotros para darnos lo que no merecíamos. Estoy seguro que aquí hay personas que han sido recipientes de la misericordia de Dios.
Estoy seguro que aquí hay personas que han sido recipientes de la gracia de Dios. Estoy seguro que aquí hay personas que han sido recipientes del amor de Dios. Estoy seguro que aquí hay personas que han sido recipientes del perdón de Dios. Por eso que estamos aquí hoy día. Porque Él ha perdonado nuestros pecados y limpiado nuestras maldades. Pero para ello necesitamos confesar nuestros pecados. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren lo lindo de esto, hermano. Si nos arrepentimos, si una persona se arrepiente de sus pecados, si una persona confiesa sus pecados y la persona se aleja de sus pecados, Dios promete perdonarnos, limpiarnos y olvidar nuestros pecados. No me escuchaste. Si una persona se atreve a decirle: Señor, he pecado contra ti y me arrepiento, confieso mi pecado y me alejo de Él, Él perdona su pecado, nos limpia y se olvida de ello. Permítame ser más puntual, por si acaso estás tratando de figurar qué es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que Dios perdona tus pecados grandes y tus pecados menos grandes. Que Dios perdona tus pecados horrorosos y tus pecados un poco menos horrorosos. Que Dios perdona las obras injustas que tú has hecho. Dios te perdona. Que Dios te perdona la desobediencia intencional que has tenido. Dios te perdona. Que Dios te perdona esas palabras ofensivas que has dicho. Dios te perdona. Que Dios te perdona esos pensamientos sucios que has tenido. Dios te perdona. Que Dios te perdona el haberte metido en ese lugar sucio, en ese lugar que no debiste entrar. Dios te perdona. Que Dios te perdona haberte fumado ese carrufo de marihuana. Dios te perdona. Que Dios te perdona el haber tomado esas copas de vino. Dios te perdona. Pero luego te dice: levántate y no lo hagas más. Y luego te dice: vete y no peques más. Y luego te dice: sigue adelante y no caigas más en pecado. Mira, hermano, hermana, cada vez que Dios nos confronta a nosotros con nuestro pecado, Él quiere darnos una nueva oportunidad. Dije, Él quiere darnos una nueva oportunidad. Cada vez que Dios nos confronta a nosotros, Él quiere librarnos y limpiarnos de todo pecado en nuestra vida. Cada vez que Dios nos confronta a nosotros, Él quiere poner un cántico nuevo en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice: venid a mí, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pablo, hablando de esto, dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Tiene la máxima felicidad, dice la palabra del Señor. Esa palabra bienaventurado, Macarios, tiene la máxima felicidad la persona que sus pecados han sido perdonados. Por eso es que hay un cántico nuevo. Por eso es que se escucha lindo cuando venimos a alabar al Señor. Venimos los ex drogadictos, ex borrachos, ex mujeriegos, ex mentirosos, ex ladrones, ex. Pero hemos sido perdonados, dijo el apóstol Pablo. Antes éramos eso nosotros, pero ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpiados. Por eso es que traemos un cántico nuevo y nos unimos en la iglesia para alabar y glorificar a aquel que ha sido bueno para con nosotros. Bendito sea el Señor, porque no merecíamos, pero gracias a Dios que Él no nos da lo que merecemos, Él nos da lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Ahora déjame ir a algo que de repente te va a hacer, la tuerca va a sonar un poquito, va a chillar un poco. Y quiero hablarte acerca del poder restaurador del perdón dado.
Hay una restauración en el perdón recibido. Cuando recibimos perdón de Dios, Dios nos restaura. Pero también hay un poder restaurador en el perdón que nosotros damos. En el perdón que nosotros damos. Quiero llevarte al Antiguo Testamento, uno de los pasajes más hermosísimos, en la última parte ya del libro de Génesis. Aquí ya está por terminar la vida de Josecito. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor que antes de que José muera, muere su padre, Jacob. Dice Génesis 50, y volvió José a Egipto, o sea, después de haber enterrado a su padre, volvió a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, ahora aquí note a los hermanitos de José, eran bien especiales estos hermanitos, bien especiales, como algunos hermanos de aquí de la iglesia, son bien especiales. ¿Seré yo, Señor? Viendo los hermanos los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: ahora sí estamos en problemas. Quizás nos aborrecerá José, ahora nos va a pagar lo que nosotros le hicimos a él. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José, se juntaron, me imagino que se juntaron los hermanitos y dijeron: vamos a hacer un plan aquí, vamos a ver cómo bregamos con esto. Y a alguno de ellos, quizás fue Rubén o Judá, uno de ellos se le brilló el coco y dijo: ya sé lo que vamos a hacer. Y le enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de que muera, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Eso no lo dijo Jacob, eso lo inventaron ellos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Yo creo que él dijo: estos no tienen madre. Algo así. Ya se había muerto la mamá de ellos, pues. No tenía mamá. Yo me imagino que cuando estaba escuchando, dijo, por dentro de él me decía: eso no lo dijo mi papá. Estos no han cambiado. ¿Tú conoces personas que tienen años y no cambian? No lo voy a poner a testificar ahorita. ¿Verdad? Hay personas que pasan años y no cambian, o los mismos. Dice, versículo 18: y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Aquí se cumplió el sueño que él les había dado tiempo atrás. Por eso lo odiaban a Josecito. Y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Le dice. Pero ahora sí los confronta y le dice: vosotros pensaste mal contra mí. No se hagan. Ustedes pensaron mal contra mí y me hicieron mal. Mas Dios lo encaminó, ese mal que ustedes pensaban, lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Una de las historias más hermosas para mí en la Biblia es la historia de José, del capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Ahí está la historia de José. Dice la Biblia de que, y así comienza diciendo la narración en el versículo 1 del capítulo 37, que José era de edad de 17 años. 17 años tenía el jovencito, 17 años. Y ya en el capítulo 41 habla acerca de José llegando a ser segundo de Faraón.
13 años nada más de distancia. De 17, si usted es buen matemático, si usted suma 17 más 13, son 30. A los 30 años ya estaba siendo nombrado segundo de Faraón. Yo puedo traer una persona de 17 aquí enfrente y otra de 30. Aunque sea corto el tiempo, a lo mejor hay mucha diferencia en el cuerpo. No son tan bien golpeados. Tienen apenas 30 años y parece que tienen 50. Pero 17 a 30 es corto. Y este muchacho había aprendido el idioma de los hebreos, de los griegos, de los, ¿cómo se llaman? De los, de ellos, de los egipcios. Había aprendido el idioma de ellos. Tal que cuando estaba en la situación ahí, él hablaba en ese idioma y le traducían para que le dijeran a los hermanos a lo que él sabía que eran sus hermanos. 13 años. Algunos tenemos 40 aquí en Estados Unidos y apenas decimos yes. Y ya tenemos 40 años en Estados Unidos. Y apenas nos sale el yes y la pensamos para decirlo. ¿No? Así que lo digamos al revés. Dice la Biblia de que a este muchacho, dice, lo odiaban, los hermanos lo odiaban. Lo metieron en una cisterna, en un pozo, para matarlo. Hasta allá llegaba la maldad de ellos. Uno fue movido más a misericordia y dijo, bueno, vamos a sacarle por lo menos unos centavos a este, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Dice la Biblia de que este Josecito entró a Egipto con cadenas. Yo me imagino que lo llevaban amarrado de las manos y quizá con los pies, que apenas podía caminar. Entró de esa manera y en 13 años Dios lo bendijo en sobremanera y lo hizo hacer segundo de Faraón. Dice la Biblia de que este muchacho aún en la cárcel fue bendecido. Cayó injustamente por la acusación de la esposa de Potifar. Pero Dios movió sus influencias y bendijo a este muchacho. Pero estos hermanos se recordaron ellos de lo que ellos habían hecho. Dice en el versículo 21 del capítulo 42, miren lo que dice. Pero decían uno a otro, aquí los hermanos, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando él nos rogaba que le tuviéramos compasión. Aunque veíamos que estaba afligido, por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Dice la otra versión, pero dice, se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos a nuestro hermano, porque aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso y por eso ahora venimos y estamos en estos aprietos. Yo imagino que en aquel momento dice la escritura que ellos estaban nada más viendo a su hermano, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, pidiendo que no lo hicieran, que no lo vendieran. Yo me imagino que le decía, Rubén, diles que no me vendan. Simón, no permitas que ellos me vendan. Judas, no seas tan malo, ten misericordia de mí. Isaacar, ya no le voy a decir a mi papá lo que tú haces a escondidas. Le decía, Neftalí, ten compasión de mí. Leví, Dan, hacer, no lo hagas. Y ellos una más insistieron en hacerlo. Dice la Biblia de que ellos se recordaban cómo él lloraba, cómo él clamaba, cómo él le decía, no lo hagan, no lo hagan. Pero dice la palabra del Señor que ellos lo hicieron. Ahora, humanamente, él pudo guardar en su corazón resentimiento.
Humanamente, él pudo tener odio para con ellos, humanamente. Porque no es así, hermano o hermana, cuando nos hacen algo a nosotros, tendemos a guardarlo en el corazón y se crean esas raíces de amargura, ese resentimiento, ese odio que sentimos la persona, que aún el olor de su perfume nos provoca náuseas. Escucha eso, hermano, debemos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Una vez que usted y yo podamos entender esto de que Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros delitos, entonces vamos a poder perdonar a aquellas personas que de repente nos han ofendido. Dice la palabra del Señor que usted y yo debemos perdonar para ser perdonados. Dice el libro de Mateo 6:14 y está en rojito, quiere decir que Jesús lo dijo esto. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él perdonará también a vosotros, a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. Ahora, no solamente debemos de perdonar porque hemos sido perdonados y debemos perdonar para poder ser perdonados. Dice la Biblia que debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Dice el apóstol Pablo, soportaos los unos a los otros. Ya vamos a hablar de eso en unas 5 semanas más, 6 semanas, de soportarnos los unos a los otros. Pero hermano, no va a poder soportar a tu hermano o a tu hermana si no le perdonas primero. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si tuvieres queja contra otro, si tuvieras una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Solamente personas que perdonan como Dios perdona son las personas que reciben el perdón de Dios. Él nos perdona completamente, totalmente y finalmente. Él perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y dice la Biblia, y todos esos pecados los he hecho a la más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Esa es la forma que Dios perdona. Y esa es la forma que Dios nos pide a nosotros que perdonemos. Esa es la forma que Dios me ha perdonado a mí, que echó mis pecados a lo más profundo de la mar y puso un sign ahí, se prohíbe pescar. Que Dios me ha perdonado a mí y me dice, ahora tú perdona a las personas en la manera que yo te he perdonado. Totalmente, completamente y finalmente. Usted lee la Biblia, debe encontrar a hombres como David que supieron perdonar a Saúl. Usted va a encontrar a un Esteban que supo perdonar a quienes lo estaban apedreando. Por supuesto, usted va a encontrar en la Biblia a Jesucristo que perdona todas las iniquidades y todas las faltas. ¿Quiere que sea más directo, hermano, ya para terminar? Dios te pide a ti que perdones a tu hermano que te ha ofendido. Dios te pide a ti que perdones a tu hermano que te ha hecho mal. Dios te pide a ti que perdones a tu hermano que te ha dado la espalda. Dios te pide que perdones a tu hermano que te ha hecho sufrir. Dios te pide que perdones a tu hermano que habló mal de ti. Dios te pide que perdones a tu hermano que te pagó mal. Y también Dios te pide que perdones a tu hermano que no te ha pagado. Dice la Biblia que el perdón
liberta al que da el perdón y liberta al que recibe el perdón. Dice la Biblia que Dios sana a la persona que da el perdón y sana a la persona que recibe perdón. Te digo algo, hermano. Si no estamos dispuestos a perdonar, somos esclavos de esa persona. Si usted no está dispuesto a perdonar a su hermano o a su hermana, usted es esclavo de esa persona. Le tiene en la cárcel a usted. No puede ser usted quien en realidad es o quien Dios quiere que usted sea, porque usted no ha perdonado. Dijo el apóstol Pablo, perdonaos los unos a los otros. Y aquí está la base, hermano, de todos los mensajes que vienen por delante acerca de motivarnos, bendecirnos, soportarnos, amarnos. Aquí está la base. Los demás mensajes que voy a traer no van a surtir efecto si primeramente no hacemos perdonarnos los unos a los otros. Entonces seremos misericordiosos. Entonces seremos benignos. Entonces amaremos a las personas. Entonces soportaremos a las personas. Entonces, ponte de pie. Yo no sé si hoy día tú necesitas del perdón de Dios primeramente. Si es así, Dios te perdona, hermano. Y no es hacer que lo que tú has hecho no tiene significado. Por supuesto tiene significado, pero la sangre de Cristo Jesús limpia todos nuestros pecados. Dije, la sangre de Cristo Jesús limpia todos nuestros pecados. ¿Quieres venir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero hoy día pedirte perdón? He fallado. Entré a un lugar que no debí haber entrado. Dije una palabra que no debí haber dicho. Hice lo que no debía haber hecho. ¿Quieres venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Segundo, hay algo en tu corazón que necesitas arreglar con alguien. Arréglalo. Sal de la cárcel y saca a esa persona de la cárcel. Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para rendir honor y gloria a tu hermoso y precioso nombre. Dios, aquí estamos nosotros, Señor, necesitados del perdón tuyo, Señor, porque hemos fallado, porque no hemos dado en el blanco, porque te hemos ofendido, porque no hemos hecho lo correcto. Perdónanos, oh Dios. Límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. También, Señor, ayúdanos a perdonar en la forma que tú nos perdonas a nosotros. Tu palabra dice, Señor, si tuviéramos queja con otro hermano o otra hermana, si hubiera algo en nuestro corazón que no nos deja tranquilos en nuestra mente, en nuestro espíritu, tu palabra nos dice, Señor, que debemos de perdonar, aun cuando nos han ofendido, aun cuando nos han tratado mal, aun cuando han hecho aquello que nos ha hecho sufrir. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos de perdonar. Dios, yo te pido por mi hermano, mi hermana, Señor, que necesita arreglar cuentas con alguien, aún aquí en la iglesia, o alguien con la familia, o alguien en el trabajo, o alguien, Señor, en la comunidad, que necesita arreglar cuentas con él o con ella. Dale la valentía, dale el coraje, dale lo que necesita, Señor, tu hijo, tu hija, para humillarse y decir, perdóname. He hecho lo malo delante de ti, te he ofendido, por ello te pido perdón. Ministra la vida a la persona, Señor.
Ministra la vida de las personas hoy día.